Gloria a Dios. El profeta Oseas estuvo aproximadamente entre los años 750 y 725 antes de Cristo. Es decir que, si bien fue contemporáneo seguramente del profeta Isaías y de alguno más que vamos a ver, de Miqueas y de Amós, pero no estuvo, por ejemplo, en la caída de Jerusalén. Tal vez vio la caída del reino del norte de Israel en manos de Asiria, pero no de Jerusalén. Aún así es un profeta que Dios lo llama a predicar a Israel, al reino del norte, pero también Dios le da profecías que vamos a ver también para Judá. Tenemos entonces Oseas capítulo 1, los que puedan ponerse de pie. Al que no conoce profundamente el libro le va a llamar la atención porque no nos da para estudiarlo tan a fondo, digamos, pero lo podemos estudiar en nuestras casas y es un libro que realmente impacta y llama la atención por este pedido que Dios le hace a Oseas de casarse con una mujer que fue o terminó siendo fornicaria o adúltera. Oseas capítulo 1, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijo del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vamos un poquito al capítulo 3, que es cortito, son 5 versículos nada más. Capítulo 3. ¿Vieron el título? Oseas y la adúltera. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, que esta seguramente sea la misma del capítulo 1, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Vieron que siempre el final del Señor es que se vuelve el pueblo a Él. Amén. El pueblo de Israel se arrepienta. Dios trata de formas que a veces no entendemos, pero siempre el propósito es que el pueblo se vuelva a Dios. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por este culto, por estar en tu casa y en tu presencia. Te rogamos en esta hora que tu palabra nos ministre, nos hable, que tú nos des del cielo sabiduría. Sabiduría de lo alto, como dice tu palabra, abra nuestro entendimiento y nos ayude a entender tu palabra y lo que tú quieras hablarnos, enseñarnos, ministrarnos, recordarnos, Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Oseas significa salvación. Amén. Es una versión corta del nombre hebreo Isaías, que significa el Señor ha salvado. Oseas vivió y escribió para el reino del norte de Israel, y aunque también hubo algunos mensajes para el reino del sur. Me puedo traer un poquito de agua nada más. Casi nunca tomo agua, pero ahora se me secó la garganta. Hermanos, antes de continuar, ¿se acuerdan, como por curiosidad, alguien más se llamaba Oseas en la Biblia, que ayer lo recordé, y se le cambió el nombre? Alguien importante, un líder de Israel.
Y a veces uno no se acuerda que también se llamaba Oseas, que significa salvación. Pero, bueno, vamos a ser más fácil. Moisés le cambió el nombre. Al menos Moisés lo empezó a llamar de otra manera, que significa el Señor salva. Como atribuyendo, no, vos no salvás, Dios salva. Porque Oseas significa salvación. Pero vamos a verlo rápido. Josué. Gracias. Josué significa el Señor salva, pero antes se llamaba Oseas. Eso es algo curioso que uno a veces no lo pasaba por alto. Oseas vivió entonces y escribió en el reino del norte de Israel. El profeta Oseas fue contemporáneo del profeta Isaías y también de algunos profetas menores que se llamaron Miqueas y Amós, que lo vamos a ver en los próximos cultos con la ayuda del Señor. Se cree que cuando los asirios invadieron Israel, Oseas huyó al reino de Judá tomando consigo sus profecías. ¿Se acuerdan que en el 722 Asiria conquista Israel y las pocas gentes que quedaron? Porque mi pregunta era, si hay un mensaje para el pueblo del norte de esperanza, ¿cómo que de esperanza si Israel se destruyó? O sea, ¿cómo es que Dios iba a restaurar a Judá? Sí, porque hasta ahora hay descendientes de los judíos, pero con Israel, ¿cómo fue con las tribus si al final se destruyó? Lo que pasa es que siempre Dios se guardó un remanente. Ya no quedó el reino del norte, pero sí las pocas gente que escaparon se juntaron con el reino de Judá y ahí quedaron los judíos, que hasta el día de hoy conocemos, pero después no se sabe nada. Algunos dicen que son las tribus perdidas de Israel, pero eso no se puede comprobar. Amén. Los primeros 3 capítulos, que algo leímos, hermanos, Josué, no, vamos a estar en Oseas. Josué fue la persona, sí, Josué fue la persona que Moisés le cambió el nombre. Amén, que se llamaba Oseas también, pero vamos a quedarnos ahora en Oseas y nos queda un poco más fácil también. En los primeros 3 capítulos de Oseas estamos. Este pasaje se refiere al matrimonio del profeta Oseas con Gomer. ¿Cuántos habían leído esta parte? ¿Todos? ¿Y se acuerdan? ¿Cierto que a veces uno lo lee y después no le da la importancia que cada palabra tiene, pero a veces no lo recuerda por no haber profundizado en este pasaje? Lo cierto es que Dios le ordena al profeta Oseas casarse con una mujer infiel. Hermanos, vieron que en el Antiguo Testamento pasaron cosas que uno hoy diría, esto sería imposible, pero justamente era en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Se llamaba Gomer. ¿Y para qué Dios le ordena al profeta casarse con una mujer infiel? Para ilustrar la infidelidad de Israel hacia Jehová. Porque así como vimos en Ezequiel, que Dios le pide cosas a veces extrañas, todo para servir de enseñanza. Y esto es como una metáfora para que los israelitas le entre por los oídos, le entre por los ojos lo que ellos estaban cometiendo contra Dios. El grave pecado, sea de idolatría, de lo que sea, pero sobre todo para apartándose en pos de Jehová. Entonces, de esta forma metafórica tenía que también entender el pueblo que Dios también le estaba llamando al arrepentimiento. Dios le ordenó a Oseas casarse con Gomer, una mujer infiel o prostituta, para representar cómo Israel le había sido infiel a Dios al adorar a otros dioses. Y ese era el pecado continuo. Nosotros leemos el libro de los Reyes, los Crónicas, ¿y qué era el problema de ellos? Siempre se iban tras la idolatría. Incluso es increíble, pero ver al rey Salomón tan sabio, pero cuando uno le da lugar al diablo y a esas cosas, hermano, nosotros somos débiles, somos frágiles y somos humanos y nosotros cedemos ante esas cosas. Hoy nos sentimos fuertes y jamás voy a negar a Dios, como Pedro. No, yo no. Cualquiera de ellos sí, pero yo jamás. Pero hermano, es ceder un poquito y nos escurrimos, amén, y nos deslizamos, que Dios nos ayude. A pesar de las constantes traiciones de Gomer, Oseas debía perdonarla y amarla. Mira qué fuerte. Ilustrando el pacto de amor eterno y la gracia de Dios hacia su pueblo. Amén. A través de esta dolorosa experiencia personal, Dios quería que el profeta y el pueblo comprendieran la magnitud de la traición espiritual de la nación y la profundidad del perdón divino. Todo es tremendo y es profundo. Así del pecado, pero así de grande es el amor de Dios para perdonar. Nosotros conocemos bastante Isaías 55, cuando dice que se vuelva al impío de su camino y que se vuelva a Dios, el cual tendrá de él misericordia, dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Dios es amplio en perdonar. Incluso en esta relación de Oseas con esta mujer Gomer, con esta prostituta, también tienen hijos. Tienen 3 hijos que también van a servir como ilustración a lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. El primer hijo, gloria al Señor, que menciona este capítulo 1, se llama Jezreel. Amén. Y dice el versículo 4, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel significa Dios siembra o lugar de la masacre. Amén. Y hace referencia al lugar donde se cometieron sangrientas masacres dinásticas. Simboliza que Dios castigará a la casa real de Jehú y le pondrá fin al reino de Israel en ese mismo valle. Tiene otra hija que se llama Lo-Ruama, que significa no compadecida. Amén, o sin misericordia. Y eso es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Ya no iba a experimentar la misericordia de parte de Dios como estaba acostumbrado a experimentarla. Y nosotros sabemos, porque el apóstol Pedro dice que nosotros éramos sin misericordia antes. Nosotros no éramos pueblo, dice. Y ustedes dicen que no habían alcanzado misericordia, pero que ahora sí han alcanzado misericordia. Y eso quería mostrarle Dios a este pueblo. Amén. Después le va a dar un giro el significado, tratando con ello. Amén. Y el pueblo que no era compadecido, ahora sí va a ser un pueblo compadecido. Pero hasta entonces, dice Dios a este pueblo, cuando tiene el tercer hijo que se llama Lo-Ami, este no es mi pueblo, significa. Vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. A este pueblo que está acostumbrado a experimentar el amor de Dios, Dios está tratando de una forma tan fuerte. Amén. Y bueno, al final vamos a ver que va a haber un mensaje de esperanza para ellos. Gloria al Señor. Así que, hermanos, la vida familiar de Oseas se convirtió en una imagen viviente de su mensaje. Ahora, capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que sigue pasando, al menos al principio. Gloria al Señor. ¿Y cuál es el reproche de Dios hasta ante este pueblo de Israel? Dice el versículo 4, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Por tanto, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Y sigue más abajo, y el versículo 8, mire cómo el Señor se sintió traicionado. Amén. El Señor sintió que el pueblo, su pueblo, lo dejó y lo abandonó por otros. Versículo 8 dice, ¿alguien lo puede leer? Versículo 8. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que la plata y el oro pertenecía a Baal. Amén. Uno puede imaginarse en esta escena a un Dios que está dolido, un Dios que se siente como traicionado, porque dice, ella se fue tras otros dioses, pero buscando el alimento, el pan, pero no se dio cuenta que yo era el que le proveía de esas cosas. Este pueblo no se da cuenta que yo era el que le mandaba la lluvia para que lo que plantaban produzca su fruto. No lo reconoció. Amén. Y dice más tarde, porque lo vamos a ir resumiendo, el versículo 13 que dice. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus colleles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Amén. ¿Qué es lo más doloroso? ¿Que se haya ido o que se haya olvidado de Dios? Se olvidaba de mí, dice el Señor. Pero ahora el versículo 14, que muchos lo hemos leído muchas veces, dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Este es un versículo de amor, de compasión, pero de amor. La Nueva Traducción Viviente dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. A eso se refiere el Señor. Porque cuando habla de castigo, no hay que maquillarlo. Pero cuando habla de atraerla al desierto, el Señor lo hace con todo el amor, no diría todo el amor del mundo, todo el amor divino, que solamente el Señor puede expresar, ese amor eterno, ese amor incondicional. Porque aún sabiendo cómo estaba pecando el pueblo, cómo el Señor tiene un mensaje de esperanza, yo los voy a traer, yo los voy a llevar y voy a hablar con ustedes, pero les voy a hablar con ternura, les voy a hablar con amor, dice el Señor. Y bueno, el capítulo 3, lo que venimos viendo nosotros, amén, cómo el Señor otra vez le pide al profeta ahora que vaya y tome esta mujer adúltera, que entendemos que es también Gomer.
Y mire lo que dice el versículo 2, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada, es decir, que pagó por ella como que fuera cualquier prostituta. De esa forma el Señor le manda para mostrar cómo Dios aún así sigue teniendo misericordia de su pueblo. Porque así como el profeta podía, para enseñanza del pueblo, podía haberla abandonado a su esposa porque por todo lo que le hizo y le causó a él, ¿no es cierto?, y a su familia, lo mismo pudo haber hecho Dios con el pueblo de Israel. Amén. Recuerden que había muchas naciones en el mundo. Dios podía haberse elegido a otra, pero por amor y por misericordia Dios vuelve a recibirla. Amén. Dios vuelve a conquistarla y Dios vuelve a perdonarla. Capítulo 4. Oseas denuncia la hipocresía, la adoración al dios pagano Baal y las alianzas políticas en las que confiaba Israel, que ese era un problema que tenían. Con tal de no agachar la cabeza y clamar al cielo, preferían hacer alianzas con las naciones extranjeras, aunque en algún pasaje dice, Asiria o Egipto son como esa caña que usted se apoya y le atraviesa la mano. De esa forma es la ayuda que te van a brindar. O sea, señala que el pueblo perece por falta de conocimiento de Dios. Y vamos a ver en el capítulo 4 qué problemas había, qué pecados había. Hermanos, ¿alguien puede leer capítulo 4, o sea, versículo 1 y versículo 2? Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se sucede. Amén, no es poca cosa. Uno piensa en esos pecados que son tan conocidos como Sodoma y Gomorra, y es verdad que había una inmoralidad tremenda, que llegaron al colmo, ¿no es cierto?, delante del Señor, pero no era el único pecado, eso era terrible, el homosexualismo y esas cosas era terrible, pero además de eso había otros pecados, porque la Biblia dice que un abismo llama a otro. Y no es que una persona va a vivir, va a querer pecar de una forma y después ser moralmente correcta, se le va a hacer muy difícil porque una cosa le va a llevar a otra, más cuando el ser humano le da rienda suelta a todo lo que su carne quiere. Y acá hay una lista de cosas, no era una cosita sola. Y si fuera solo idolatría sería un gran problema, pero es más que idolatría. Porque en la lista que leyó la hermana dice perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Amén. Así que hay una injusticia tremenda, homicidio tras homicidio se sucede. ¿Qué es perjurar? Para ustedes, ¿qué es perjurar? Porque la Biblia no es la única vez, casi seguro lo digo, que aparece esa palabra. Jurar sobre juramento puede ser. Perjurar es prometer, en ese caso jurar, pero no cumplir. Es prácticamente, porque después dice mentir, pero es como mentirle a Dios. De alguna forma, y uno lo habla más en uruguayo, Dios le está diciendo al pueblo, haces votos y los rompés. Y eso, hermanos, si uno lo trae a nuestra vida, de pronto no lo hacemos con todo ese ritualismo que había detrás en los israelitas. ¿No es cierto? No lo hacemos como aquellos que van de rodillas ante la Virgen. Pero a veces le prometemos cosas a Dios tan a la ligera que después no pensamos si cumplimos o no. Es lo mismo, Dios lo va a pasar por alto. El Señor se toma en serio nuestras oraciones. Amén. Y Dios dice, me hacés voto, me prometés cosas, pero no las cumplís después. Y Salomón, el sabio Salomón dijo alguna vez, es mejor que no prometa si no vas a cumplir. ¿No es cierto? Más vale, no prometemos y nos quedamos así y le pedimos la ayuda del Señor aún así para adorarle, para servirlo y para hacer lo que tenemos que hacer. Pero no prometer si no va a cumplir, porque vemos que a Dios le molesta eso. Porque el Señor se siente de esta forma, como hablamos, también traicionado. Amén, gloria al Señor. Pero antes hay un problema grande que se repite en este libro, que es algo muy importante en el versículo 1, porque no hay verdad, eso es fundamental. Tampoco hay misericordia. Y en este libro es cuando Dios dice, misericordia quiero. ¿Se acuerdan? Que Jesús citó esa palabra en el capítulo 6. Jesús la citó a los religiosos y lo conocían de memoria. Jesús les dijo, vayan y aprendan lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio, porque eso era todo sacrificio, todo ritual. Y si hay que orar, hay que hacerlo de tal forma. Y si hay que ayudar de tal forma. Y andaban por la calle con toda su pompa.
y el lavarse las manos para comer, no por el tema de higiene, sino por su ritual con que lo hacía. Yo estuve en Israel y, hermano, en las jarras, en algunos baños para los ortodoxos, tiene una manija de cada lado porque de un lado tiene que agarrar para lavar una mano y con la otra mano hay que agarrar para la otra. Pero es todo algo que parece hasta supersticioso. Y esas cosas hacían con Jesús y se enojaron, pero tus discípulos no se lavan las manos para comer. Todavía que hacer toda esa ceremonia, pero Jesús les dijo, ustedes colan el mosquito, pero se tragan el camello. Si quieren ese pequeño error, pero por otro lado se olvidan de la misericordia de Dios. Amén. Y se enojaban porque Jesús sanaba en un día de reposo. Mira hasta dónde puede llegar el egoísmo religioso y el orgullo religioso. No, porque ¿cómo va a sanar a ese hombre? Estaba terriblemente pasando, un mendigo, estaba pasándola mal, otro con la mano seca, no podía trabajar, pero se les molesta porque Jesús lo sana un sábado. Hermano, es increíble, que Dios nos ayude. Y Jesús le dice algo muy fuerte, pero una realidad que a veces nosotros necesitamos. Vayan, le dice, vayan, anda, aprenda lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto, porque hay un problema con este pueblo que no conocía a Dios. Dice, no hay verdad, no hay misericordia, pero tampoco hay conocimiento de Dios en la tierra. La gente ignora lo que es Dios, el carácter de Dios. La gente no conoce a Dios. Y si mucha gente a nuestro alrededor no conoce a Dios hoy día, a veces es un poco por culpa de nosotros, por culpa mía. Porque somos quienes tenemos que mostrar lo que es el carácter de Dios. Porque no van a ser los ángeles, vamos a ser nosotros que le va a presentar a la gente a Jesús. Y vamos a ver que se va a repetir en este libro la falta de conocimiento de Dios, pero no, hermanos, y lo vamos a reiterar en esta enseñanza, no es el conocimiento intelectual. Amén. No es el conocimiento sobre la existencia de Dios. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios existe? Te felicito, hasta los demonios creen y tiemblan. No se trata de eso, se trata de más que eso. Amén. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Alguien puede leer el versículo 6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Así que hay un castigo no solo por la idolatría, sino por ignorar a Dios. Por no conocer a Dios, porque si uno no conoce a Dios, no es porque Dios no ha querido revelarse, es porque uno no ha querido conocer a Dios. Amén. Y recuerden, no está hablando de un conocimiento intelectual, no es que no sepan de Dios, todos sabían de Dios, sabían de la ley de Dios, hasta la memorizaban, pero no conocían a Dios. Y qué triste, hermanos. La ignorancia del pueblo, la ceguera espiritual, el engaño, todo eso estaba pasando. Gloria al Señor. Versículo 12. ¿Alguien lo puede leer? 4:12. Mi pueblo ha seguido de manera pregunta y el niño le responde. Y sus comunicaciones lo hizo orar y dejaron a su Dios para preguntar. Amén. Hace poco les cité parte de este versículo porque hay algunos versículos que nos llaman más la atención que otros. Mi pueblo le pregunta a su ídolo de palo, dice una versión, y ese palo le responde. Su espíritu de prostitución le hizo errar, abandonaron a su Dios para prostituirse. Hermanos, hay muchas cosas en esta palabra. Primero, el espíritu de error y de engaño. Aquí dice espíritu de prostitución le hizo errar. ¿Se acuerdan lo que leyó la hermana Betty en la lectura? Amén. Incluso de los últimos tiempos. Cómo Dios les entrega un poder engañoso para que crean la mentira. Y dijimos, el diablo hace milagros. Hay lugares, hermanos, tremendos espectáculos. En Uruguay no somos tan así. Nosotros nos tocó vivir una experiencia hace varios años. No sé si estuvo Joel Noel en esa convención, pero hace varios años. Nos tocó recibir un invitado que hubo un error ahí, que a cualquiera le puede pasar una sola vez, dijo el pastor Muñoz. Invitaron a uno que era como showman, le dicen en otros lugares. Él tenía todas las buenas intenciones, pero vieron que hay otros países más caribeños que hacen mucho show en la iglesia y a la gente le gusta eso. Pero nosotros somos distintos. Entonces después cuando todos nos preguntamos, ¿cómo es que trajeron a alguien así? Entonces me acuerdo el pastor Gustavo y Caterina me dijo, mira, nosotros gracias a Dios, los uruguayos somos distintos en este sentido. De pronto vos le pones un vaso de plástico a una persona de por ahí, dice, sí, es un vaso de plástico, pero y es un vaso de vidrio. Sin embargo, a un uruguayo le decís que es lo contrario. El uruguayo te va a decir, no, y lo va a observar, y lo va a poner, lo va a tocar. No, como que no nos... En otras palabras, dice, no nos creemos cualquier cosa. Ese tiene algo bueno, pero a otro no le gustan los shows.
¿No vieron que el pastor y esos supuestos profetas, apóstoles, dicen cualquier disparate y la gente no se pone a pensar si eso es bíblico, si eso está, verdad, basado en la palabra? Y los uruguayos son un poco más exigentes, mejor, gracias a Dios. Por eso en las iglesias acá no hay tanto yo como en otros lugares, gracias a Dios, aunque no digo, no las voy a defender, pero, hermanos, a veces se cree cualquier cosa. Amén. Y uno no sabe dónde puede uno llegar a terminar la gente a creer cualquier cosa. Pero los israelitas, hermanos, empezaron a creer cualquier cosa. Y estaba ese espíritu de error también. Pero también estaba el uso de su imaginación. Y hay mucha gente así hoy día que le va y le reza una imagen, a algo de yeso. Y cualquier cosa que pase, ellos en su imaginación le atribuyen a una señal de eso. Hay algo espiritual. Pero también la mente de la persona queda así. Dios nos ayuda a nosotros. Porque uno puede terminar, alguien decía, la gente no cree en el Evangelio, pero termina creyendo en cualquier cosa. Porque el Evangelio es difícil, pero más difícil es creer en algún tipo de idolatría, por ejemplo. ¿No es cierto? Que le ayuda a venir de otro lado. Pero dice, ellos le preguntan y eso le responde. Y no decimos, a veces hay milagros, pero el diablo también los hace. Pero el diablo hace milagros, pero cobra muy caro. Es como los brujos y todos por ahí. Porque hay gente, tengo compañeros que dicen, no, pero aquel curandero, aquel de antes sí. Aparte no cobraba nada. Dicen. Entonces como que ahí sí, no es por negocio, está todo bien. No, porque el diablo de alguna forma le va a cobrar a la gente. Y hermano, hay gente que cae en maldiciones terribles. Había unos vecinos de la hermana Juanita en Paysandú, que me acuerdo que hace como tal vez más de 5 años, fuimos a orar por unas muchachas. Ellas tenían 2 hijas de unos 15 años que eran muy conocidas, parecían mellizas, pero creo que no eran. Y en la UTU ellas se conocían porque hacían deporte, eran conocidas por toda la UTU, creo que representaban también el lugar. Y de un día para el otro que ellos no saben a qué le dio entrada, y una quedó endemoniada. Incluso fuimos a orar, pero la muchacha no se abría para nada. Y parecía esas familias que eran preciosas, ¿no es cierto? Que todo el mundo la admira. Al tiempo, hermana, la otra muchacha tiene un accidente y fallece, también jovencita. Y nosotros cuando esa gente fueron, no quisieron buscar, es una pena, pero no quisieron. Incluso el padre llevó a la hija, pero no quiso ni entrar a la iglesia y había ido un brujo de Salto y de no sé dónde más. Entonces qué triste cómo la gente trae maldición por sus propias decisiones, por recurrir a los brujos, a esto, a aquello. A veces están tan cerca del evangelio, pero hermano, no sé, el diablo los tiene tan cegados y ellos no ponen su parte. Porque si ponen su parte, el Señor lo rescata, le abre su mente, le abre sus ojos, para que no caigan en esos lugares. Porque tal vez muchos de los que están hoy en Cristo pasaron por brujo y todo, el Señor los libertó. Pero qué triste cuando la gente en lugar de buscar a Dios recurre a esos lugares. Y todavía el diablo los convence, porque como leímos hoy en Tesalonicense, es como que el Señor les entrega a un espíritu de error, de mentira. Para que todavía a veces le atribuyen a Dios esas cosas y son terribles. Hermano César. Pero a veces, hermano, mucha gente aquí hacen pacto con el diablo, consciente, ¿no? Sí, sí. Por la fama o el dinero, pero lo hacen Sí. sabiendo que a la larga... Sí, sí. Sí, que el precio va a ser muy alto porque el diablo les da poder, les da fama, pero el precio es altísimo. Con Noemí hablamos con mi hermana en Argentina, hay muchas famosas, incluso los nombres que tienen o le ponen a sus hijos son nombres de demonios y de cosas así. La impresión de cómo se van detrás de la Imanjá y todo, muchos famosos. Que hacen pacto con tal de tener fama, pero después, hermano, el precio es altísimo. Estos días seguramente se suicidó Ernestina Pais, que era una... Fama y dinero. Sí, sí. Claro, seguramente. Pero esta periodista conocida, muy conocida argentina, fue un accidente en esta semana, fue adelante de un tren, una persona muy famosa. Un tren la arrolló, pero después empezaron a ver entrevistas a ella, las barreras estaban bajas, ella se metió igual con el auto y hace un tiempo había dicho que a veces con el problema de alcoholismo que tiene se quería morir, decía ella. Entonces, qué terrible, hermano, porque el diablo da fama muchas veces, pero así termina. Qué alto es el costo, ¿no es cierto? Y en este versículo que leímos, en el versículo 12, aunque el profeta use de sarcasmo, vieron que a veces Dios usa de sarcasmo también, con Job cuando habla de forma irónica también el Señor. Por recurrir a algo inanimado, porque a un palo le van a invocar, en lugar de invocar al Señor, el pueblo se inclinaba a la adivinación y a su propia imaginación. Oseas invitó a Israel y a Judá a permanecer fieles al Señor, que los había sacado de la esclavitud de Egipto.
Y mantuvo su promesa de darle la tierra propia, su propia tierra donde ellos estuvieron. Dios cumplió con su parte, pero siempre leemos que Dios dice, pero ustedes no cumplieron su parte. Yo cumplí mi parte del pacto, pero ustedes no cumplieron el pacto. Versículo 17, vamos a ver qué problema tan grande que seguía insistiendo Israel con esto. ¿Qué dice el versículo 17? Efraín daba a los ídolos de Israel. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron los que arrebataron. Amén. El problema seguía y vieron que una cosa llevaba a la otra. Pero en un momento que, imagínense que Dios diga, ya está, déjalo, no tiene arreglo. Hasta por ahí va en un proceso Dios tratando con ellos, pero Efraín siempre está inclinado a la idolatría. Hermanos, usted va a ver que muchas veces menciona a Efraín en lugar de Israel, porque Efraín era, como le digo, era tal vez la tribu más grande, y de ahí estaba Jeroboam, que era el rey de Israel. Por eso era como la ciudad o la provincia del reino, digamos, la tribu donde estaba el rey. Por eso es que representa a todo Israel, pero está hablando de lo mismo cuando habla de Efraín. Oseas capítulo 5, ¿alguien puede ver versículos 3 y 4? Yo conozco a Efraín, de Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Amén. Es fuerte. No piensan en convertirse a su Dios. No es que no lo quieren hacer ahora, no tienen pensado ni más adelante hacerlo. Entonces, hermano, Dios que conoce los pensamientos y las intenciones de corazón también va a saber cómo tratar con ellos. El pueblo pecó adorando a otros dioses. Sus líderes confiaron en su propia fuerza militar y en el poder de otros países extranjeros. En lugar de depender de la protección del Señor para su nación, el pueblo sabía lo que es ser protegido por Dios. El pueblo sabía ir a la guerra en inferioridad numérica, en menor poderío, y que Dios lo defiende igual. Pero también sabía lo que es andar en desobediencia y andar a la deriva. Usted ha leído esos salmos, incluso que ellos decían, Señor, ¿no sales con nuestros ejércitos? Nos dejaste solo, vamos y estamos a la deriva. Eso por la desobediencia. Amén. Oseas informó al pueblo de Israel que sería castigado por no haber sido fiel a Dios. Por eso, hermanos, se usa como metáfora el matrimonio de Oseas con Gomer, porque habla de esa infidelidad. Amén. Y es una infidelidad que se repite y se repite y se repite, pero otra vez el Señor da un mensaje de esperanza. Amén. Al momento que el Señor ofrece esperanza de que Dios lo perdone, dándole un nuevo comienzo como su pueblo elegido. Capítulo 5, versículo 15. Esto es bastante conocido. ¿Quién lo puede leer? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Amén. Ese es el deseo de Dios. No que sufra el pueblo, pero que en su sufrimiento busque a Dios. Ante la persistente desobediencia e idolatría del pueblo, Dios decide retirar su presencia protectora y su favor, dejándolos a expensas de sus propias decisiones y de las consecuencias de sus actos. Porque, hermanos, dice, andaré y volveré a mi lugar. Es como que Dios dice, voy a ir y voy a volver. Voy a dar vueltas hasta que este pueblo recapacite. Pero no me voy a ir hasta que no recapacite, como Dios esperando que cambie de opinión este pueblo y dándole oportunidad. Y otra vez dándole oportunidad. Esta ausencia de Dios que se va no es definitiva. Amén. Ni busca la destrucción total, sino que funciona como una disciplina. El objetivo, como les decía, hermano, es que el pueblo reaccione, que admita su culpa. Amén. Y que vuelva a buscar la comunión con Él. Porque dice, hasta que busquen mi rostro. Amén. Y es la reacción ante la crisis. En su angustia me buscarán. No me buscan ahora porque no hay problema, son cosas menores, se las arreglan. Pero en su dolor, cuando no tengan a dónde recurrir, cuando vean que Egipto no me puede ayudar, Asiria no me puede ayudar, en esa angustia sí me van a buscar. Amén, gloria al Señor. Alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Capítulo 6. Venid, volvamos a Jehová. Amén. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice el libro de Job, Él hiere, pero sus manos curan. Amén. Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él va a permitir esto, pero dice después el 2, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará, como hablando proféticamente de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús más bien. Y viviremos delante de Él. Y el versículo 3 tan precioso.
Porque había un problema grave, dijimos, la falta de conocer a Dios, la falta de conocimiento de Dios. Y esta es la intención que Dios busca. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué lindo, hermanos. Esto es lo que Dios quiere. Vamos a conocer y vamos a proseguir conociendo a Dios. Recuerden el problema que Dios dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero ahora el pueblo quiere razonar. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, porque ellos iban un poco para adelante, otro poco para atrás. Les duraba poco su fidelidad. El versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué haría a ti, Efraín? ¿Qué haría a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Amén. Son piadosos, pero no les dura nada su piedad. Hacen buenas obras, pero un par de días y se termina. Aman, pero su amor no es como el de 1 Corintios 13. Amén. Que todo lo soporta, que dura, ¿no es cierto? Y el amor por el Señor también. Amén. ¿El Señor qué quiere? ¿Qué quiere el Señor? Versículo 6. ¿Quién lo puede leer? Porque misericordia quiero y no sacrificio, el conocimiento de Dios más por causa. Amén. Cuando dice Dios habla y dice lo que quiere, uno tiene que decir: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Más importante esto, como le dijo un día el Señor a Saúl cuando le iba a desechar. Porque Saúl: no hay que hacer sacrificio. Sí, pero está desobedeciendo. A mí me interesa más la obediencia que los sacrificios. Es como: hermano, yo quiero vivir como quiero y después venga y traiga una ofrenda como que arreglo todo. No, pero, Señor, yo quiero hacer todas las cosas como tú mandas. Y Saúl preocupado por su sacrificio. Y hermano, Samuel estaba con su corazón partido. Porque para él tenía que ser el líder del pueblo, pero ahora resulta que es un desobediente, un descarriado. Amén. Gloria al Señor. Esto es lo que Dios quiere. Capítulo 7. ¿Alguien lee versículo 1 y versículo 2? Mientras juraba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Los que hicieron el daño ni entran en la noche, ni el saqueador, ni toca por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora se arrogarán sus obras delante de mí. Amén. Dios dice: ellos no piensan en su corazón, no consideran que yo sé todo lo que hacen, yo sé todo lo que hicieron. Amén. Y el versículo 14. ¿Alguien lo puede leer? 7:14. No clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Amén. Miren si traducimos en la nueva traducción viviente, o sea, 7:14. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortadas en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a sus dioses ajenos y se alejan de mí. Hay versiones que dicen que se tajeaban invocando en su cama. ¿Quiénes estarían invocando de esa forma? ¿Se acuerdan de Elías? Con los de Baal, y a qué también adoraban a Baal cuando se descarriaban. ¿No es cierto que por un lado Elías antes espera y le da el turno a los profetas de Baal? Dice que empezaban a invocar a Baal y se tajeaban los brazos y largaban toda la sangre y nadie respondía. ¿No es cierto? Esa es la desesperación de la gente, buscando con sus métodos que no funcionan algo que tampoco va a funcionar y va a responder. Y nosotros, en cambio, como Elías, que clamó al Señor, hermanos, y el Señor mandó fuego del cielo. Amén, gloria al Señor. Pero Dios dice: en lugar de invocarme a mí, se quedan en sus camas. Claman, pero no me claman a mí. Amén, claman, pero no se arrepienten, no se convierten. Capítulo 8, versículo 2. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien enemigo, lo presentará. Amén, eso decía el pueblo. Te hemos conocido, seguimos hablando del conocimiento de Dios. Pero este no es el conocimiento que Dios buscaba y quería. Y no es el conocimiento de Dios que el Señor veía en ellos. Decían que conocían a Dios, pero no. Amén. Porque Dios les dice: ustedes se rebelaron contra mi ley. Miren el versículo 12. Es profundo también el versículo 12. ¿Sí? Describí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Amén.
Les escribí, Dios dice, les dejé las grandezas de mi ley, porque nosotros en este libro tenemos las grandezas de la ley de Dios. Pero Dios dice, ustedes las tuvieron por cosas extrañas y todavía dicen que me conocen, no me conocen. Versículo 5, tu becerro Samaria te hizo alejarte. Ese era el problema, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Tu becerro te hizo alejarte. Dice otra versión también, quita tu becerro. Y dice también otra versión, me repugna tu becerro. Porque todo lo que nos aparta de Dios, a Dios lo odia y le duele. Amén, es la combinación de todo aquello que a nosotros nos molesta, que si le hace mal a un ser querido. Es como, no sé, las drogas y esas cosas. Uno odia eso porque sabe el mal que le hace. ¿No es cierto? Odia porque ama. Y lo mismo hace Dios, odia eso porque nos ama a nosotros. Gloria al Señor. Oseas capítulo 9, versículo 7. ¿Qué seguía pasando? Castigo de la persistente infidelidad de Israel. 9:7. Mira los días del castigo y mira los días de la retribución. Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Amén. Así que hay insensatez en los mismos líderes, el profeta. Hay mucha maldad y grande odio, dice. Capítulo 10, versículo 2. ¿Alguien lo lee? Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová moverá sus altares, destruirá sus ídolos. Amén. Tiene el corazón dividido. Eso nos habla de un corazón infiel. Nos habla de un corazón inconstante, porque de rato como que se inclinan a Dios porque Dios les va a bendecir, pero vuelven atrás. Ese corazón está dividido y nuestro corazón, hermano, no puede estar dividido. Y no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. Tenemos que amar al Señor, amén, en espíritu y en verdad, amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Sí, hermano Felipe. También como el tipo de Elías, ¿no? Que estaba preguntando entre dos pensamientos. Amén. De Israel y la respuesta de Dios. Exactamente, y como le dijo el Señor, Elías, y también, claro, dejen de claudicar entre los pensamientos, le dice Elías. Si Baal es Dios, sirvan a él. Si es Dios, sirvan al Dios verdadero. Amén, que Dios nos ayude. Y el versículo 12, que ahí sí le va a sonar más familiar, 10-12, ¿quién lo puede leer? Será para vosotros en justicia, será para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Hermanos, creo que hoy más que nunca es tiempo de buscar a Jehová. Por lo que está pasando, lo que está sucediendo, es tiempo de buscar a Jehová, que Dios nos ayude. Hacer para vosotros barbecho es lugar que se dejaba para descansar la tierra, después la tierra quedaba dura, había que trabajar de nuevo, y así tenía que hacer este pueblo con su corazón. Volver a trabajar, a dejar que Dios trabaje en ese corazón, porque es tiempo de buscar a Jehová. Era tiempo de buscar a Jehová y hoy es tiempo de buscar a Jehová. Oseas capítulo 11. Cuando Israel era muchacho yo lo amé, dice el Señor, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero ¿qué pasa? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos comida, como cuando el animal cuando llega, que viene con todo el yugo porque está cargando algo, el Señor le sacó ese yugo, esa carga pesada que traía de pecado, y le dio alimento. No volverá a la tierra de Egipto, sino que así yo mismo será su rey. Y ahora dice, porque no se quisieron convertir. Otra vez, hermano. Pero mire el persistente amor de Dios. ¿Quién lee el versículo 8? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? ¿Cómo podrías hacerte como Atman o ponerte como Aserín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Amén. Parece como el amor de una madre, ¿no? Como el amor de un padre. ¿Cómo podría abandonarte? Estaba haciendo cosas malas, pero se pone Dios a pensar en el amor que tenía por este pueblo. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Amén. Dice después en el versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo soy Dios, yo no soy como ustedes.
Él nos podía aniquilar desde un primer momento, pero yo soy Dios, dice, y no hombre. El santo en medio de ti, no entraré en la ciudad. Amén. Gloria al Señor. Ya vamos terminando capítulo 12. Efraín es reprendido por su falsedad y opresión. Efraín se apacienta de viento y sigue el solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios. Y el aceite se lleva a Egipto. Eso es lo que seguía pasando, buscando alianza con tal de no buscar a Dios con los enemigos. Amén. Pero había palabra de esperanza que dice el versículo 9. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Amén. Pero vuelve a haber castigo. Versículo 14. Efraín ha provocado a Dios con amargura, por tanto deja caer sobre él la sangre que ha derramado, su Señor preparará su gloria. Amén. Capítulo 13. Cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado. Lo que decíamos hoy, una cosa va llevando a la otra. Dice el versículo 4, mas yo soy Jehová tu Dios de la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, dice el Señor, en tierra seca. Y un versículo que me encanta de este pasaje es el versículo 9. ¿Quién lo puede leer? Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Amén. Lo estuve pensando, qué hermoso, hermano. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y podríamos cambiarle el nombre y decírselo a alguien o decírmelo a mí. Te perdiste, Gabriel, hablando Dios, mas en mí está tu ayuda. Y ponemos nuestro nombre. ¿Cuántas veces, hermano? Y hacemos el problema mucho más grande, pero Dios dice, pero en mí está tu ayuda. No está todo perdido. Y a la gente que está apartada del Señor, te perdiste, dice el Señor, mas en mí está tu ayuda. También dice el Señor. 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y esto le va a sonar conocido. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Amén, el Señor iba a vencer la muerte también, ¿se acuerdan? En 1 Corintios 15:55 el apóstol Pablo cita este pasaje: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para celebrar la resurrección y la victoria final de Jesucristo sobre la muerte. Y Oseas capítulo 14 para terminar: los que regresen al Señor serán perdonados. ¿Qué dice el versículo 1? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Alguien lee el versículo 2? ¿Alguien más? Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidid: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestro lado. Amén. ¿Alguien más lee el versículo 3? No nos librará del asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más iremos a la obra de nuestras manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Amén. Y habla Dios, versículo 4, ¿quién lee? No, yo sanaré su rebelión, lo amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Mire que dice, los amaré de pura gracia. Después de esta reacción del pueblo de venir a su presencia, de una forma muy linda: Señor, no vamos a buscar más lo que buscábamos antes, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y ahora reacciona Efraín, versículo 8, Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Y terminamos con el 9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ello, andaremos por ello, mas los rebeldes caerán en ello. Amén. Es precioso, hermano, en su casa luego se puede seguir. Este capítulo 14 es como lo que deseaba Dios, de que este pueblo reaccione, hermano, y diga: nosotros vamos a volver. Señor, acepta nuestra oración otra vez. O sea, recíbenos otra vez, recibe nuestra ofrenda, nuestra vida que viene humillada. Ya no quiero más nada con los ídolos, ya aprendí que esas cosas me hacían mal, pero ahora me vuelvo, Señor, a ti. Porque Dios le había dicho: te perdiste, mas en mí está tu ayuda. ¿Cuántas veces el Señor nos dijo: te perdiste, pero en mí está tu ayuda? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre celestial, precioso Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia, tu amor inalterable, tu amor inagotable, tu amor incondicional, Señor. Gracias por tu amor eterno, Dios mío.